Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical correspondiente a este domingo. La semana pasada nuestro hermano Francisco nos estuvo compartiendo un atributo más de nuestro Dios, que es el amor, y nos estuvo mencionando algunas de las manifestaciones del amor de Dios. Él nos mencionó acerca de su misericordia y acerca de su benevolencia. El día de hoy vamos a estar tratando otra manifestación del amor de Dios, y es su gracia. Ahora, ¿qué significa la palabra gracia? En el diccionario, significa acto que realiza una persona para ayudar, para complacer o prestar un servicio a una persona por amabilidad, por amistad o por afecto. Bíblicamente, la palabra gracia significa un favor no merecido y se refiere a la buena voluntad de Dios de tratar a su creación, no según sus propios méritos o su valor, sino según su propia y abundante bondad y generosidad. Nuestro hermano Francisco nos comentó sobre la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Es la gracia de Dios, la cual Él da a las personas innumerables bendiciones, que no son parte de la salvación. Vamos a dar algunos ejemplos. Acompáñenme, por favor, a el libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 45. Dice la Escritura: Libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 45. Dice la palabra de Dios: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice la palabra de nuestro Dios. Este es, sin duda, hermanos, el texto clásico de la gracia común, y deja claro que Dios, al hacer salir el sol y hacer llover, no diferencia entre unas personas y otras, sino que lo hace con toda independencia de la situación espiritual y moral de las personas. Es decir, nuestro Dios hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Vamos a ver otro ejemplo acerca de la gracia común, y se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 22. Vamos allá, por favor. Dice la palabra de Dios, Génesis 8, versículo 22, dice: Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esta promesa, hermanos, vemos que esta promesa de Dios tras el gran diluvio no fue dirigida solamente a Noé y a su familia, sino a todos los seres vivos en general. Esto se trata de una promesa de la gracia común de nuestro Dios. Estos son solamente algunos ejemplos. Ahora vamos a ver la gracia salvadora. Ahora, cuando hablamos de gracia común y gracia salvadora, no estamos diciendo que haya dos clases de gracia de Dios, sino que la gracia de Dios se manifiesta a sí misma en el mundo en dos formas distintas. Entonces, mis hermanos, vemos que la palabra gracia descrita en la palabra de Dios significa un favor no merecido.
Por ejemplo, hermanos, nosotros no merecíamos la salvación de Dios. Y no lo merecíamos por ser pecadores, por ser viles y pecadores. Pero Dios tuvo a bien al mostrar su gracia y salvarnos de la condenación eterna. Efesios 2:8 dice la palabra de Dios: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios, mis hermanos. Ahora vamos a ver cómo se describe Dios en los siguientes textos. Les voy a pedir, por favor, acompáñenme en el libro de Salmos, capítulo 145, versículo 8. Libro de Salmos, capítulo 145, versículo 8, dice la Escritura: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice la Escritura: clemente es Jehová. La palabra clemente, hermanos, proviene de la palabra hebrea chunun, que significa lleno de gracia. Entonces, hermanos, podemos decir que nuestro Dios es un Dios lleno de gracia. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios lleno de gracia. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice la Escritura: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice el texto: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él es el Dios de toda gracia. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta lo que ya hemos visto, ¿qué o quién es la manifestación más grande de la gracia de Dios? ¿Qué o quién es la manifestación más grande de la gracia de Dios? El libro de Juan nos lo explica muy bien. Acompáñenme, por favor, a el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 14 al 17. Dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice la Escritura: y aquel verbo fue hecho carne. Dice el versículo 15: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Versículo 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, según los textos que acabamos de leer, podemos ver y podemos decir que la manifestación más grande de la gracia de Dios es Cristo, es nuestro Señor Jesucristo. Él es la mayor manifestación de la gracia de nuestro Dios. Ahora tengo otra pregunta para ustedes. Según lo que ya hemos visto, ¿cuál es la relación entre la gracia de Dios y la salvación de los hombres pecadores? ¿Cuál es la relación entre la gracia de Dios y la salvación de los hombres pecadores? Hermanos, ¿somos salvos por medio de nuestros propios méritos, por ser buenos? ¿O somos salvos por medio de la gracia de nuestro Dios? Efesios 2:8, versículo 8 y 9, nos dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, dice la Escritura. Dice:
Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de nuestro Dios. También el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice también la escritura. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, este texto nos dice claramente: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, y luego agrega: no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. La escritura es clara, hermanos, en estos textos. Somos salvos por la pura gracia de nuestro Dios, no por nuestros propios méritos, o por ser buenos, o por ser amables con los demás, sino por el don de Dios, el regalo inmerecido de Dios, que es su gracia. Ahora, mis hermanos, teniendo todo esto en nuestra mente, todo esto que acabamos de ver, ¿cómo deberíamos nosotros responder a la gracia revelada? ¿Cómo podemos responder a la gracia de Dios revelada por medio de Jesucristo y su Evangelio? Acompáñenme por favor al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. Dice la escritura: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de nuestro Dios. Vamos a ver otros dos textos. Acompáñenme por favor al libro de Romanos capítulo 6. Libro de Romanos capítulo 6. Versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vamos a ver ahora en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, mis hermanos, teniendo en cuenta estos textos, ¿cómo deberíamos responder a la gracia de Dios revelada por medio de Jesucristo y su Evangelio? Debemos de dar testimonio de la gracia de Dios. Debemos de estar muertos al pecado. Debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia delante de nuestro Dios. Ahora vamos a ver otra manifestación del amor de Dios. Y otra de la manifestación del amor de Dios es a través de su paciencia. La palabra paciencia, mis hermanos, se refiere a la buena voluntad de Dios de soportar o de sufrir las debilidades y pecados de sus criaturas. Y vemos, hermanos, en la paciencia de Dios se encuentra una gran manifestación de su amor, especialmente a la luz del pecado de la humanidad. Dice en el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 6, dice la palabra de Dios: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En este texto, hermanos, encontramos una gran verdad acerca de nuestro Dios. ¿Cuál es? ¿Y qué significa?
Dice la Escritura, Jehová es tardo para la ira. Y esta declaración, hermanos, la podemos encontrar en varios textos. Acompáñenme, por favor, en el libro de Números, capítulo 14, versículo 18. Dice la palabra de Dios, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dice la palabra de Dios. Vamos por favor también a Nehemías capítulo 9 versículo 17. Dice la palabra de Dios, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Dice la palabra de Dios. En el libro también de Salmos, capítulo 86, versículo 15, vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice la Escritura, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mis hermanos, la frecuencia con la cual esta descripción se encuentra en la palabra de Dios demuestra tanto su importancia como su veracidad. En el libro de Salmos, capítulo 78, versículos 36 al 40, dice la palabra de nuestro Dios, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Dice la palabra de nuestro Dios. Aquí vemos, hermanos, la paciencia de Dios especialmente se manifestaba en la bondad que él demostraba a la nación de Israel. Ahora tengo unas preguntas para ustedes. ¿Cómo respondió Dios a la constante rebeldía de Israel? Respondía con misericordia, con paciencia, y apartaba su ira de ellos. En Números 14, versículo 18, vamos para allá por favor. Libro de Números, capítulo 14, versículo 18, dice la Escritura, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. En este texto, hermanos, se encuentra una de las manifestaciones más importantes con respecto a la paciencia de Dios. Este texto nos enseña que aunque Dios es paciente, también es justo y juzgará a los malos. Dice la primera parte del texto, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Esta verdad, hermanos, nos enseña que Dios es muy paciente, aún con el más grande y rebelde pecador. La segunda parte de este texto dice, y se refiere a la justicia de Dios, dice, no tendrás por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos.
esta verdad nos enseña que Dios es paciente y dispuesto a soportar con mucha paciencia a los que se rebelan con Él. Sin embargo, el pecador que no quiere ni desea arrepentirse sufrirá las consecuencias de su pecado. Ahora, mis hermanos, conociendo todo esto, ¿cómo debemos responder a la paciencia de Dios a nuestro pecado? ¿Qué debe hacer el pecador a la luz de la bondad de Dios? El libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, nos explica. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hermanos, debemos de responder arrepintiéndonos y no menospreciar las riquezas de su benignidad, su paciencia. Mis hermanos, nuestro Dios dio a su Hijo para salvación a su pueblo. Hemos aprendido que el amor de Dios está más allá de la comprensión humana y que se manifiesta a su creación de muchas maneras. Sin embargo, hermanos, la Escritura nos enseña que hay una manifestación de amor de Dios que supera a todas las demás. Mis hermanos, Dios dio a su Hijo para salvación a su pueblo. Esa es la mayor manifestación del amor de nuestro Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, yo quiero que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención.